8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. Om Radio TV. Bienvenidos a su programa El Libro de la Vida Verdadera, el Tercer Testamento, la Revelación Divina. América González te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en Om Radio. Muy buenos días. Los saludo desde la ciudad de Puebla, deseándoles que su vida mejore al conocer la palabra del Divino Maestro que nos ha dejado en espíritu, y que al comprenderla, cada uno pueda practicarla para gozar de la paz que debe reinar en nuestro corazón. Recordemos que todos tenemos un distinto camino, pero que Dios nos ha venido a dar la mano para que conozcamos en este tercer tiempo los dones, virtudes y potencias que tenemos para poder ayudar a nuestros hermanos que perecen. Para ello, nos dice que debemos orar y cumplir con su ley de amor, que está en el Tercer Testamento, el cual contiene sus cátedras recogidas por las plumas de oro. Y así, de ellas hemos traído el tema, el desacato a su ley divina y sus consecuencias. Pero antes, vamos a hacer una oración a Dios para que Él nos ayude a grabar esta enseñanza en nuestro corazón, como Él quiere, de espíritu a espíritu, en silencio, unos instantes nada más, mis hermanos. Vamos a guardar silencio. Pues bien, mis hermanos, vamos al tema que les he traído y que es el desacato a su ley divina y sus consecuencias. Y en el nombre del Divino Maestro les entrego lo que nos dice. ¿No escucháis en todos los labios la mentira? ¿No os habéis dado cuenta de cómo un pueblo le roba la paz a otro pueblo? Y sin embargo, la humanidad dice conocer mi ley. Y nos pregunta, ¿qué habéis hecho de la ley por conducto de Moisés envié a la humanidad? ¿Acaso esos mandamientos fueron dados solamente para los hombres de aquel tiempo? En verdad os digo que aquella bendita simiente no está en el corazón de los hombres, porque no me aman, ni se aman los unos a los otros. No honran a sus padres, ni respetan lo ajeno. Y sí, en cambio, se quitan la vida, adulteran y se causan deshonra. Yo solo me concreto a deciros que la ley que triunfará en la tierra, estableciéndose en ella para iluminar la existencia de los hombres, será la ley del amor que con mi doctrina os he explicado para que la conozcáis plenamente. Y nos dice Dios, en el segundo tiempo, habiendo penetrado Jesús
en Jerusalén, encontró en el templo el lugar consagrado para la oración y el culto había sido convertido en mercado. Y el maestro, lleno de celo, arrojó a los que así profanaban, diciéndoles: la casa de mi padre no es lugar de comercio. Estos eran menos culpables que los encargados de guiar al espíritu de los hombres en el cumplimiento de la ley de Dios. Los sacerdotes habían convertido el templo en un lugar donde reinaban las ambiciones y la grandeza, y ese reinado fue destruido. También nos dice: hoy no he tomado látigo para castigar a los que profanan mi ley. He dejado que las consecuencias de sus propias faltas se hagan sentir en la humanidad, para que sepan interpretar su sentido y comprender que mi ley es inflexible e inmutable. He señalado el camino al hombre, camino recto. Si de él se aparta, se expone a los riesgos de una ley justa, porque en ella se manifiesta mi amor. Y nos dice: vengo a reconstruir mi templo, un templo sin muros ni torres, porque está en el corazón del hombre. En verdad os digo que mis leyes, tanto divinas como humanas, son sagradas, y ellas mismas juzgarán al mundo. Y nos dice también sobre las grandes faltas y sobre los errores que se han cometido en mi ley, estará mi justicia. No quedará una sola falta que no haya de ser corregida por el Maestro perfecto. No debéis confundiros, corregíos y no juzguéis. Comprended que yo nunca os castigo, vosotros mismos os castigáis. Mas yo llegaré a mi templo para arrojar de allí a los mercaderes, como lo hice en el segundo tiempo en el templo de Jerusalén. Y les diré una vez más: no hagáis de la casa de oración una casa de mercado. Enseñaré a los hombres para que cada uno sepa oficiar delante del verdadero altar, para que ya no se confundan más, ni se pierdan en la ignorancia, debido a las malas interpretaciones que dan a mi ley. También nos dice el Divino Maestro: mi ejemplo y el de mis apóstoles no ha sido imitado por todos los que han tratado de seguirme. Muchos se han convertido en señores en vez de ser servidores. Han llenado su corazón de superioridad y orgullo, y solo han perseguido la riqueza, la pompa y los honores, olvidando las necesidades de los pobres, haciéndose indiferentes e insensibles a la miseria y al sufrimiento de los demás. Por eso los hombres van de una religión a otra en busca de verdad. De ahí la necesidad espiritual que experimentan de crear nuevas sectas para buscarme libremente. También nos dice: aquellos que ayer fueron vistos como santos y semidioses, hoy son desconocidos por una humanidad desengañada.
Los hombres van dejando de buscar al confesor que les absuelva de sus faltas, porque lo encuentran indigno, y la amenaza del infierno con su fuego eterno ya no impresiona ni estremece al corazón del pecador. Aprovechando esta desorientación espiritual, el lobo acecha tras de la maleza. Si nos dice que tengamos cuidado, también nos dice: yo vine a enseñaros el verdadero cumplimiento de la ley, a fin de que convirtieseis este mundo en un gran templo, donde se adorase al verdadero Dios, donde la vida del hombre fuese una constante ofrenda de amor a su Padre, al que debiera amar en cada uno de sus semejantes, rindiendo así tributo a su Creador y Maestro. También nos dice lo siguiente: y ahora que he vuelto a los hombres, ¿qué es lo que encuentro? La mentira y el egoísmo han sustituido a la verdad y a la caridad. La soberbia y la vanidad en vez de la mansedumbre y humildad. La idolatría, el fanatismo y la ignorancia en vez de la luz, la elevación y la espiritualidad. El lucro y la profanación. Solo debería existir el celo y la rectitud, el odio y la guerra desatadas entre los hermanos han sustituido a la fraternidad, la paz y al amor. También nos dice: todo ministro de mi divinidad y todo representante tiene la misión de hacer la paz entre los hombres, y es lo contrario lo que se encuentran haciendo en este tiempo. Cada quien se cree primero, cada quien quiere ser el más fuerte, olvidando que el único fuerte soy yo y que estoy en todo. Y también nos pregunta el Divino Maestro: ¿qué hiciste de mi palabra, de mis ejemplos, de mi doctrina que os di en aquel tiempo? Mi doctrina, plena de espiritualidad, germinará ahora en el corazón de este pueblo para que en el futuro dé sus frutos de verdad y de vida. Mi palabra se extenderá por la tierra y no dejará sitio sin purificar, sin iluminar y sin juzgar. Nos dice: muchos siglos y muchas eras han pasado sin que los hombres se den cuenta de que no es un sacrificio humano el cumplimiento de mi ley, y que en cambio sí sacrifican carne y espíritu en el mundo al rehuir a mis mandamientos. No se han dado cuenta, no han querido comprender que quien cumple con mi palabra tiene que encontrar la verdadera felicidad, la paz, la sabiduría y la grandeza que de tan diferente manera conciben los hombres materializados. El mundo moral y científico que os rodea ha sido la obra de hombres de ideales materiales, de hombres que solo han buscado el mejoramiento material de la humanidad, y yo les he permitido hacer su obra, llevarla hasta su límite, conocer sus resultados y recoger sus frutos para que en ello puedan recoger la luz de la experiencia. En esa luz se manifestará mi justicia
y en esa justicia estará presente mi ley, que es el amor. También nos dice, sobre todos los hombres he derramado mi luz, revelándoles la única verdad existente. Pero ya miráis cómo cada hombre y cada pueblo siente, piensa, cree e interpreta de diversa manera. Estos diferentes modos de pensar de los hombres han originado sus divisiones, ya que cada pueblo o raza sigue diferentes caminos y alimenta distintos ideales. La mayoría se ha alejado del sendero luminoso y verdadero, creyendo que el dar cumplimiento a la ley divina implica sacrificios, renunciaciones y esfuerzos sobrehumanos, prefiriendo crear para ello mismas religiones y sectas, cuyo cumplimiento y prácticas les sean más fáciles de desempeñar, creyendo calmar así las necesidades de luz y elevación en su espíritu. Ha vuelto el caos porque la virtud no existe, y donde no hay virtud no puede haber verdad. No es que la ley que el Padre confiara a Moisés no tuviera fuerza, ni que la doctrina de Jesús solo fuera aplicable a los tiempos pasados. Una y otra, en su esencia, son leyes eternas. Mas reconoced que son como una fuente de cuyas aguas no se obliga a beber a nadie, sino que todo el que se acerca a ese manantial de amor lo hace por su propia voluntad. Si él nos dice que no obliga a nadie, dice, interpretad justamente mi enseñanza. No penséis que mi espíritu pueda gozar viendo vuestro sufrimiento en la tierra, o que yo venga a privaros de todo lo que es grato, para gozarme con ello. Yo vengo a haceros reconocer y respetar mis leyes, porque son dignas de vuestro respeto y de vuestro acatamiento, y porque obedecerlas os traerá la felicidad. Estudiad cuán distinta es mi ley, que no ata al cuerpo ni al espíritu, solo os persuade con amor y os guía con dulzura. Todo os lo da sin interés y egoísmo, y todo lo premia y lo recompensa a lo largo del camino. Y nos dice también, tomad mi ley. No es complicada ni difícil de entender. Todo el que la conoce y se rige por ella, no se confunde ni da cabida a palabras o pronósticos falsos, a ideas erróneas ni a malas interpretaciones. Y nos pregunta, ¿hasta cuándo vais a convenceros de que solo en el cumplimiento de mi ley podéis encontrar la salud, la felicidad y la vida? Reconocéis que en la vida material existen principios a los que tenéis que apegaros para poder sobrevivir. Pero os habéis olvidado de que también en lo espiritual hay principios que es necesario respetar para que el hombre logre disfrutar de la fuente de la vida eterna que existe en lo divino. Y por último nos dice,
Recordad que solo yo soy vuestra salvación en los tiempos pasados, en los presentes y en los venideros. Y mi ley fue, es y será el camino y guía de vuestro espíritu. Benditos sean los que confían en mi ley, porque jamás se perderán en las encrucijadas del camino. Llegarán a la tierra prometida y entonarán el himno del triunfo. Yo sé que mientras mayor sea vuestro conocimiento, más grande será vuestro amor hacia mí. Y así, hermanos, vemos que Dios, con amor, con mucha paciencia y sabiduría, nos viene a conducir por el camino verdadero, practicando su ley de amor, para evitar ya el caos que está en esta tierra y evitarnos sufrimientos como los que actualmente existen en nuestro mundo. Y nos dice que no olvidemos sus mandatos que nos ha venido a explicar por medio de su doctrina. Así, mis hermanos, enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. También les digo, para los que desean conocer más sobre su doctrina, les estamos obsequiando el libro del Tercer Testamento, mandando un WhatsApp al número que aparece en pantalla. Me despido de ustedes deseándoles un maravilloso día y que Dios los cuide y los bendiga a todos. La ley. En todas las eras me he manifestado a vosotros para daros a conocer mis mandamientos. Ley, amor, sabiduría. He allí las tres fases en las cuales me he mostrado al hombre para que llegue a poseer plena firmeza en su camino de evolución y un completo conocimiento de su Creador. Esas tres fases son distintas entre sí, pero todas proceden de un mismo principio y en su conjunto son la perfección absoluta. En ninguna era ha carecido el hombre del conocimiento de mi ley. Jamás le ha faltado un destello en el espíritu, una intuición en su mente o un presentimiento en su corazón. La ley espiritual que os sirve de norma y de guía es la misma que os fue revelada en el monte Sinaí. El pan espiritual que os sustenta está contenido en la palabra que os di por conducto de Jesús. Y en este tiempo he hecho descender desde el infinito la inspiración para que no os desviéis nunca del sendero de la verdad. De lección en lección he llevado a la humanidad a la comprensión de que la ley se resume en un solo mandamiento: amar. De esa ley brotan todas las demás. Si queréis saber si estáis cumpliendo mis mandatos, preguntaos si vais recogiendo en el mundo una cosecha de amor. Cuando os digo amad, ¿sabéis qué es lo que quiero expresaros? Amad la verdad, el bien, la belleza, la justicia. Amad la vida verdadera, la vida espiritual. Yo os he enseñado: amarás a Dios más que a tus padres y a tus hijos, de todo corazón y espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y os dije también: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis reconocidos como hijos de vuestro Padre. Si así lo hiciereis, sentiréis la paz en vuestro corazón, vuestras penas serán leves y los elementos clementes con vosotros. Esta es ley espiritual, eterna. Ella no sufrirá cambio alguno. Solo lo humano cambia y se transforma. Lo divino es inmutable. La enseñanza que os estoy entregando contiene la misma esencia que inspiré a Moisés,
y que os confirmé a través de Jesús. Mi palabra de justicia es fuerza que levanta al débil, al tímido, al cobarde, y lo convierte en valeroso, decidido y ferviente. Es ley que guía y conduce por la senda de la verdad, maná que sustenta y también paz y bienandanza para los hombres de buena voluntad. El camino recto está trazado con luz, amor y virtud. Es el camino de la ley. Los senderos torcidos retardan más la jornada, pero al final todos llegaréis a mí. El hombre terminará reconociendo que su espíritu está sujeto a evolución. Llegará a presentir su grado de adelanto o retraso y a buscar la forma de lograr su verdadero progreso. Comprenderá que no debe concretarse a vivir para él ni darle importancia solamente a la vida material. Entonces volverá sus ojos a mi ley y a través de ella llegará al conocimiento de la doctrina que en este tiempo os he esclarecido y comprenderá que ella es universal. Amar fue el fin para el que fuisteis creados. Amar a vuestro Padre y en él a todos vuestros hermanos. He allí la ley. Mi palabra es el camino. Siempre os he enseñado a vivir dentro del bien y la justicia. Si desde los primeros tiempos hubieseis sido sumisos y obedientes a mis mandatos, todas mis revelaciones y lecciones os hubiesen llegado a través de la conciencia. Pero cuando vi a la humanidad cautiva de las pasiones y de la ambición de los bienes del mundo, sorda a mi voz y ciega para seguir la luz espiritual que siempre alumbra su camino, tuve que materializar mi ley en el primer tiempo. Os envié a Abraham, ejemplo de obediencia y fe, a un Isaac virtuoso y a un Jacob fiel y lleno de fortaleza. Del tronco de esa generación que supo conservar la intuición de un Dios de justicia y de bondad, formé al pueblo de Israel. De su seno hice surgir un varón fuerte de espíritu para entregar por su conducto la ley a los hombres. El varón fue Moisés, libertador y legislador, quien con fe inquebrantable y gran amor al Señor y a su pueblo, condujo a las muchedumbres a una tierra propicia para construir un santuario y elevar un culto grato al Dios viviente e invisible. En Moisés contempló la humanidad un reflejo de mi majestad. Vio en él justicia, rectitud, fortaleza inquebrantable, fe, obediencia y caridad. Aquel enviado fue como una estrella en el desierto, como un índice que guía. Fue pan cuando el hambre se dejó sentir y agua que calmó la sed. Fue amable compañía en la soledad de los desiertos y conductor del pueblo hasta las puertas mismas de la tierra prometida. ¿Creéis acaso que cuando aquella revelación fue llevada a otros países, a tierras de gentiles y paganos, fue creída por todos? No. Muchos no concebían que aquella ley fuese divina, pero cuando se manifestó por su esencia espiritual y su justicia, los grandes incrédulos la aceptaron. Hubo épocas en que el pueblo de Dios supo interpretar espiritualmente todo cuanto pasaba a su alrededor, porque vivía dentro de la ley. Me amaba y hacía una vida sencilla y virtuosa. Las fibras de su corazón eran sensibles como lo era su espíritu. Aquel pueblo vivía en continua comunicación espiritual con su Señor. Escuchaba la voz humanizada de su Creador. Sabía recibir mensajes del mundo espiritual, de los seres iluminados, a quienes llamaba ángeles. Y en el reposo de la noche, en la paz de su corazón, y por medio del don de los sueños, recibía mensajes, avisos y profecías, a los cuales daba crédito y obediencia. Los patriarcas y los justos de aquellos tiempos os enseñaron con su ejemplo a ser felices en la tierra, gozando de los bienes naturales y cumpliendo con la ley espiritual. Dios no solo estaba en sus bocas, sino se albergaba en su corazón. La ley no era para ellos nada más un escrito, sino algo viviente. Era natural que su existencia estuviera llena de prodigios. Por esa ley encontró su salvación aquel pueblo.
alcanzó complacencias y dicha sobre la tierra y esperanza en el más allá. Pero llegó el día de la adulteración y de la familiarización con mis mandamientos, y nuevamente el mal cundió hasta llegar a pesar más que el bien. Cuántas pruebas atravesó aquel pueblo por su desobediencia. Cuando aquellos preceptos comenzaron a torcerse y se crearon nuevos caminos dentro del mío, hube de venir como Mesías hecho hombre para enderezar las sendas y comunicarlas con el camino de verdad, para atraer a los hombres a la sabiduría y al bien, e invitarlos al camino de la justicia y del amor. Mi doctrina vino a unir entonces a todos los pueblos en una sola ley. Ciertamente yo combatí las tradiciones de aquel pueblo, porque era el principio de un nuevo tiempo en que el hombre debía recibir enseñanzas más elevadas. Pero nadie podrá decir que Jesús desconoció la ley de Moisés, porque con su sacrificio y ejemplo os enseñó a darle cumplimiento. Jamás fue tan clara la ley de Dios como en los labios de Jesús. Por eso el mundo se conmovió hasta sus raíces y se entregó a su enseñanza. Era la segunda parte del gran libro de mi sabiduría en que os enseñé una forma de vivir más elevada. Se abría una nueva era de luz que transformaría la vida de la humanidad. No os culparé ni os reclamaré de lo que hicisteis cuando dabais vuestros primeros pasos entre la niebla de la ignorancia. Mas ahora que tenéis conocimiento pleno de lo que es mi ley, si persistís en desconocerla, me manifestaré inexorable en vuestra conciencia. Cuando cumpláis con sus preceptos, viviréis en un mundo de paz y llegaréis a ser como una sola familia regida por el amor, el respeto y la justicia. La existencia del hombre separada de la ley de Dios es vacía y sin cimientos firmes. Reconocer que una sola es la verdad, una sola la doctrina y una sola la voz que os ha hablado en todos los tiempos. Esa voz única, eterna, que a través de diversas expresiones os ha manifestado mis mandamientos, os muestra el camino en el que encontraréis la salud, la felicidad y la vida eterna. Por eso vengo a recordaros la ley, la que no puede ser borrada de vuestra conciencia, ni olvidada por vuestro corazón, ni discutida, porque fue dictada por la mente universal. En este tiempo, a imitación de Moisés, atravesáis el desierto de la vida humana. Yo os invito a subir al monte de vuestra elevación para que recibáis nuevamente mi voz en vuestra conciencia. Después comenzaréis a mirar la tierra prometida que se encuentra en la perfección del Espíritu. Mi manifestación en este tiempo es una nueva invitación a que toméis el camino de la ley. Hoy puedo deciros nuevamente, no vengo a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. No os estacionéis en vuestra forma de amarme y rendirme culto. No seáis conservadores de hábitos, formas o tradiciones. Buscad siempre vuestro perfeccionamiento, pero no toquéis la ley. No la alteréis ni la cambiéis. Ella siempre os encaminará a la perfección. Venid a mí por el camino de la fraternidad. Debéis comprender que no vengo a complicar vuestra vida con mi palabra, sino a simplificarla. Mi ley no ata al cuerpo ni al espíritu. Para agradarme no es menester que os olvidéis de los bienes del mundo ni de vuestros deberes, porque mientras estéis en materia debéis satisfacer las necesidades humanas. Lo que vengo a enseñaros es a tomarlo todo dentro de la ley, en beneficio de vuestro espíritu, a comprender que el camino de la felicidad no es una fantasía, sino una realidad, y la forma de transitar por él es hacer obras lícitas. Lo que el espíritu cultive, eso será lo que recoja. Esa es la ley y la justicia. El tiempo del despertar del espíritu ha llegado y quiero que os acerquéis a la ciudad bendita, la nueva Jerusalén que os he prometido. Tened fe en mi palabra y haréis maravillas. Esta luz despertará de su sueño a la humanidad. Poned en práctica mi ley.
No existen obstáculos que os impidan su cumplimiento. No vengo a pediros obras perfectas, porque aún os contemplo débiles, pero si perseveráis, todos llegaréis a mí. Este es el tiempo en el que he venido a fundir en una sola ley los mandamientos de Moisés, la doctrina de amor de Jesús y la enseñanza espiritual que os estoy revelando como un faro luminoso, como una barca salvadora. Mi palabra siempre os aconseja el bien y la virtud. Que no habléis mal de vuestros hermanos ni causéis su deshonra. Que no menospreciéis a los que sufren enfermedades contagiosas. Que no protejáis las guerras y la división, ni tengáis ocupación vergonzosa que quebrante la moralidad y proteja los vicios. Que no maldigáis nada de lo creado, ni toméis lo ajeno sin permiso del dueño, ni propaguéis supersticiones. Que visitéis a los enfermos, perdonéis a los que os ofenden, protejáis la virtud, deis buenos ejemplos y me estaréis amando y al mismo tiempo amando a vuestros hermanos. No solo con hablar de mi doctrina estaréis cumpliendo la ley, sino poniéndola en práctica. Tampoco será suficiente que seáis los grandes analizadores de mi obra para nombraros mis apóstoles, porque más grande será el humilde que, no sabiendo expresar mi palabra, practique el amor y la caridad entre sus hermanos. Muchos gustáis de aprender de memoria los preceptos de la ley y los nombres de las virtudes espirituales. Mas yo os digo, es menester que todo lo sintáis. Saber no es sentir. El que quiera poseer mi verdad debe sentirla en lo más profundo de su corazón. Yo os digo que ni elevación ni sabiduría tendrá ni hará grandes obras quien no ame con toda la potencia de su espíritu. La doctrina que vengo a revelaros y a la que dais el nombre de espiritualismo es la esencia de la ley que os entregué en los tiempos pasados. Su práctica cambiará la faz del mundo y transformará la vida de los hombres materializados. Cuando la humanidad comprenda la verdad de esta enseñanza, su justicia y los infinitos conocimientos que revela, desechará de su corazón todo temor, todo prejuicio, y la tomará como norma de su vida. Esta es mi doctrina que os enseña la forma más práctica y sencilla de dar cumplimiento a la ley. Comprended que son vuestra ignorancia y pequeñez las que os hacen mirar complicado lo que es simple y misterioso lo que es diáfano. ¿Queréis un modelo perfecto para llegar a mí? Imitad a Cristo. Amadme en Él. Venid a mí por su divina huella. Mas no me améis en su forma corpórea o en su imagen, ni cambiéis por ritos o formas sus enseñanzas. Amadme en Cristo, en su espíritu, en su doctrina, y estaréis cumpliendo con la ley eterna, porque en ella están resumidos la justicia, el amor y la sabiduría que siempre he manifestado a la humanidad. Cuando comprendáis que habéis venido a este mundo a recoger experiencias de vidas pasadas y a poner en práctica la ley de amor y caridad, comprenderéis la armonía que existe en todo lo creado. Esa ley no pertenece solo al espíritu. Meditad sobre la vida que os rodea, compuesta de elementos y organismos en número infinito, y llegaréis a comprender que cada cuerpo, cada ser, marcha por el camino que le he trazado, guiado por una fuerza en apariencia extraña y misteriosa. Esa fuerza es el amor del Padre, que da vida a cada una de sus criaturas. Mi paz sea con todos. Muy buenos días, queridos hermanos que nos escuchan a través de esta transmisión, y damos la bienvenida a todos aquellos que por primera vez se conectan con nosotros. El tema para su estudio y análisis que se escogió para el día de ahora son las consecuencias de no cumplir con la ley divina del amor en este tiempo en que estamos viviendo. Los textos están tomados del tercer testamento de Dios para toda la humanidad. Dios, el Padre Jehová, el Espíritu Santo, el Consolador prometido, el Divino Maestro, Cristo, el Verbo Divino, como le llamamos,
es quien habla en esta palabra. Es vuestro Dios quien os habla. Mi voz es la ley. Hoy la escucháis nuevamente sin que sea necesario labrarla en piedra, ni tener que enviaros a mi verbo encarnado entre vosotros. Es mi voz divina la que llega a vuestro espíritu y le revela el principio de una era en la cual el hombre se justificará, se reconciliará con su Creador y se purificará como está escrito. Mi ley siempre ha hablado a vuestro espíritu, porque es Él quien conduce a la materia en la vida humana. Ya os he explicado cuál ha sido la causa que ha alejado a la humanidad del cumplimiento de la ley del amor, a la cual le sujeté, a pesar de que el hombre va iluminado por la luz de su conciencia. Ese desvío que ha originado tantos errores y pecados humanos hizo que el Padre enviase su verbo al mundo para daros la mayor prueba de su amor infinito al hacerse hombre y enseñaros el camino que puede conduciros a merecer vuestra salvación. Sobre la ley divina, la ley eterna del Padre, la ley de Dios, la ley del amor, nos dice en su palabra bendita. Dad buenos ejemplos y me estaréis amando, y amando a vuestros hermanos, que en esos dos preceptos se reúne toda la ley. Comprended que la ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor para guiar a cada uno de sus criaturas. Cada cuerpo y cada ser marchan por un camino o trayectoria, guiados por una fuerza en apariencia extraña y misteriosa. Esa fuerza es la ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. La ley de Dios es infinita, todo lo abarca, es la armonía entre todo lo creado. Esa ley no concierne solamente a lo espiritual. Vosotros gustáis de aprender de memoria los preceptos de la ley, los nombres de las virtudes espirituales, las máximas y frases de Jesús, mas yo os digo, es menester que todo eso lo sintáis. Yo os pregunto, si me amáis, ¿por qué no me imitáis poniendo en práctica mis enseñanzas? He mirado que la ley y doctrinas que legué a la humanidad en tiempos pasados se encuentran ocultas y han sido sustituidas por ritos, cultos exteriores y tradiciones. ¿No sabéis que el que camina en contra de mi ley, a sí mismo se despoja de mis virtudes y de sus dones? Precisamente en este tiempo vengo devolviendo a la humanidad toda su herencia que había dilapidado. Lo que reprueba mi ley es lo superfluo, los vicios, los abusos o excesos. En todos los tiempos, mi ley ha sido de justicia, de amor y de paz. La ley divina se encierra en dos mandamientos: amar a Dios, que es vuestro Padre, y en Él amar a vuestros hermanos. A los que no han cumplido con mi ley, les estoy invitando a penetrar en ese camino, y les diré, no es una ley nueva la que en estos tiempos presento, es la misma que escribí en la conciencia del primer hombre y que después di a conocer clara y precisa por conducto de Moisés. En lo material, es la fuerza de la ley la que os señala la forma de comportaros. En lo espiritual, mi ley es de amor universal y se manifiesta en el aire que respiráis, en los mundos que giran en torno a vosotros y en toda la creación. Todo vibra al ritmo de esa ley. Os digo que nunca os ha faltado mi ley como luz de salvación espiritual, porque ha mucho tiempo fue inspirada a Moisés. En esta palabra, la ley de Dios, la ley perfecta del amor, de la justicia y de la paz, os la doy. Amados discípulos, aunque existen muchas religiones, una sola es la ley y una sola es mi doctrina. Siempre habéis reconocido mi ley por intuición
mi ley que ordena el bien y que abomina el mal. Intuitivamente, todo ser humano desde sus primeros pasos en la tierra reconoce cuál es el bien y descubre en dónde está el mal. Bien sabéis que mi ley os enseña a amaros antes que a todo, no porque el corazón del Padre encierre egoísmo, sino que debéis comprender que para que podáis amar a la creación y a vosotros mismos, tenéis que comprender mi amor a través del vuestro, para poderlo sentir por vuestros hermanos. Quiero que vuestro amor llegue a ser universal, amándome primeramente a mí, amándoos los unos a los otros y amando después a todo lo creado. Nos dice que debemos cumplir con la ley de amor. Desde el principio de los tiempos, os he enseñado a orar para que siempre estéis en contacto con mi divinidad. Os dije que deberíais cumplir con la ley divina y también con la humana. ¿Quién podrá guiar vuestros pensamientos hacia el bien? Solo la luz divina de la conciencia que inspira al hombre a cumplir con la ley. Discípulos, si queréis penetrar en el reino de los cielos, haced obras lícitas, cumplid con la ley. Cristo llegó al mundo y os abrió el camino, enseñándoos con su vida, con sus obras y sus palabras, la forma perfecta de cumplir con la ley. Comprended que para cumplir con la ley no basta elevar el espíritu a través de la oración. Debéis hacer obras de amor y de caridad. En el primer tiempo, el pueblo pactó con su Señor y juró cumplir con la ley. Ahora, no quiero que juréis, quiero que vuestro impulso por seguirme sea espontáneo, que vuestro cumplimiento sea por amor. El espiritualismo no viene a borrar una sola de las palabras que Cristo predicó en aquel tiempo. ¿Cómo podría estar en esta palabra en contra de aquella, si es el mismo Maestro quien la pronuncia? Mi palabra de ahora es la explicación o aclaración de cuanto dije en aquel tiempo. Por eso, la humanidad de ahora y la del futuro están en condiciones de comprender más que las generaciones pasadas y, por lo tanto, de cumplir con la ley de una manera más pura, elevada y verdadera. Cumplid con la ley, aun cuando tengáis que sacrificar vuestro corazón o cambiar las costumbres establecidas en este mundo. Apartaos de la materialidad para que podáis cumplir con la ley divina y espiritual que yo os he entregado. Ella es perfecta, pura y llena de luz para que encontréis la vida, la caridad, y sepáis conduciros por el camino del amor, de la comprensión y de la moral. Hoy sabéis que no será el temor al castigo los que os hará cumplir mi ley, sino vuestro amor, nacido de lo más profundo del corazón. Nos habla en su palabra bendita sobre el incumplimiento a la ley de amor y sus consecuencias en este tiempo que vivimos. Nos pregunta, ¿por qué bebéis el cáliz de amargura? Porque sustituisteis mi ley por las vuestras, y ahí tenéis los resultados de vuestra vana sabiduría. Amargura, guerra, fanatismo, desengaños y mentiras que os asfixian y os llenan de desesperación. Estáis cosechando la siembra de vuestro materialismo, y aún quisieras que yo aprobase vuestras obras, os equivocáis, porque yo soy inmutable en mi ley. No procedo como vosotros quisierais, porque dejaría de ser el camino, la verdad y la vida. Mis leyes son de amor, y al proceder de mi divinidad son inalterables y eternas, mientras que las vuestras son pasajeras
y a veces crueles y egoístas. La humanidad está dividida porque no se rige por una sola ley. Cada nación tiene sus propias leyes, cada pueblo sigue diferentes doctrinas, y si penetráis en los hogares, también cada padre rige a sus hijos de distinta manera. Contemplada la humanidad, ocupada en destruirse y odiarse, en arrebatarse el poder unos a otros, sin detenerse ante el crimen, el hurto o la traición. Ahí tenéis a los hombres que por millones sucumben víctimas de sus semejantes y otros que padecen bajo el efecto del vicio. Hasta el abismo ha descendido el hombre y hasta ahí le ha acompañado la conciencia en espera del instante propicio de ser escuchada. Pronto, esa voz se hará oír en el mundo con una fuerza tan grande que ahora no podéis imaginar, pero que hará a la humanidad salir de su abismo, de su orgullo, del materialismo y del pecado, para lavarse en las aguas de su arrepentimiento y comenzar a elevarse por el camino de la espiritualidad. Es la humanidad como un espíritu al cual rodean tinieblas, podredumbre y soledad, como el muerto dentro de un sepulcro, pero viene mi voz a despertar en su tumba a ese muerto a la verdad, al amor, a la luz. No durmáis, este es el tercer día en el que debéis resucitar, el tercer tiempo destinado al espíritu para su restitución y elevación, con la cual dejará toda deuda saldada y concluida su misión sobre la tierra. La humanidad se ha multiplicado al mismo tiempo que su pecado. No faltan en el mundo ciudades semejantes a Sodoma y Gomorra, cuyo escándalo repercute en toda la tierra y están envenenando los corazones. Esta humanidad de ahora, que se oculta en las sombras para dejar desbordar sus pasiones y luego aparenta rectitud y limpidez, tendrá un juicio más severo que Sodoma. Es la herencia funesta de todas las generaciones pasadas, la que con sus ambiciones, vicios y enfermedades está dando sus frutos en este tiempo. Es el árbol del mal que ha crecido en el corazón de los hombres. Y se despide como siempre, deseándonos que su paz sea con nosotros. Bendiciones para todos los hermanos y ojalá que volvamos a ese camino para poder cumplir con la ley divina del amor todos los días. Bendiciones para todos los hermanos. América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por Om Radio. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.